está. Estamos en muy buena hora Ajá. porque no hay mucha gente a esta hora, casi nadie viene a esta hora en sí. A partir de las 10, 9 de la mañana están acá. No, sí, entonces ya vienen muy tarde, ya están muy retrasados. Nosotros No, estamos estamos muy bien, adelantados, está muy estamos bien. bonito. Vamos todo el día. Vale. Entonces todo esto es el Valle del Cusco. La Está, ciudad del Cusco. está muy La bonito. ciudad del Cusco actualmente tiene más de medio millón de habitantes. Medio millón No de parece, habitantes. ¿no? Pero sí, en realidad es grande. Pues de hecho se ve todo rojo por los techos de las Si casas. se da cuenta, el centro histórico básicamente tiene lo que son los techos de teja, ya que tenemos bastante lluvia. Pero lo de allá ya es algo moderno, básicamente el centro histórico, así es ese lado. Por allá abajo está la Plaza de Armas, no sé si puede Sí, ver, ya lo están ve. Ajá. los coches por allá abajo, ahí están, esa es la Plaza de Armas. Entonces el Cusco en los últimos, yo tengo 42 años, Sí. en los últimos 30 años, por así decirlo, ha crecido bastante. 20 años atrás, allá no habían casas, ¿no? Todo esto era vacío. Incluso yo tengo fotografías de la ciudad del Cusco cuando era niño y que no había muchas casas por allá alrededor, Ya. solamente el aeropuerto. Y por allá habían campos de cultivo, cerca del aeropuerto campos de cultivo. ¿Hacia dónde está el aeropuerto? Hacia allá. Ve como una especie de pista Ya. vacío Ya, de ya, ya. todos es el aeropuerto. Ese es el aeropuerto. Sí, con razón cuando bajó el avión, muchas casas a los lados. A Dije, los Chihuahua, costados. pues está muy cerquita, ¿no? Y Un poco más. pusieron el aeropuerto Así es. en la zona En habitable. realidad el aeropuerto fue construido primeramente. Estamos hablando Chihuahua. del año 60 aproximadamente, en la cual el aeropuerto se construyó en ese lugar. Y consigo con el tiempo, ya pues alrededor del aeropuerto se construyeron las casas que están ahí. ¿A cuántos metros dice que estamos sobre el nivel del mar? 3.650. 3.650 metros. La Plaza de Armas, allá abajo, a 3.350, ¿no? Entonces hemos subido como 300 metros más o menos. 3.600 metros y no me ha pegado. ¿Ah? No Quizás me ha sea hecho efecto. sí, quizás sea un poco la costumbre. Pero si hubiera venido, digamos, del nivel del mar, tal vez, pero también no es mucho que digamos. O sea, casi el 60-70% de la gente que viene del nivel del mar tiene el problema de Mal de altura altura. el primer día. Hasta el segundo día, pero el tercer día Ya se acostumbra. Sí, se acostumbra. Ya. Esa es la idea. Está muy bonito esto. Muy, 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 muy bonito. Yo nunca fui a México, Ajá. menos a la ciudad de Vaya. CDMX. Vaya, se lo recomiendo. ¿Es parecido a esto? Podríamos por así decirlo. Parecido, pero Más grandísimo. Grandísimo. También tiene montañas alrededor. También tiene cerros, Entonces, sí, exactamente. entonces, podríamos, sí, claro. De la misma forma, tiene una particularidad la Ciudad de México. Está rodeado así por cerros. Ya. Y solamente en la parte norte. Ujú. ¿Es la parte norte? La parte norte, creo que es la parte norte. Está como abierto un poquito. Como aquello, digamos. Ajá, más o menos parecido exactamente. Creo que sí es la parte norte. Y entonces el aire nada más entra, pero no sale. Por eso la contaminación se estanca. Ya, ese es el detalle. Entonces, bueno, ahorita esto lo que está viendo no es el humo, lo que está viendo es ¿cómo se llama? La neblina. La neblina, sí, esto es neblina. Un poco más de acá, Esto es par por de las horas, nubes, ¿no? sí. De la lluvia de ayer. Todavía, aquí no estamos sufriendo eso. Bueno, al ser una ciudad pequeña, no hay mucha, lo que he visto, tal vez pocos carros en sí, pocos coches. Tal vez con el tiempo quizás se vuelva igual que otras ciudades, pero hoy en día todavía está menos.
es posible ver todo esto claro. Y mucho más todavía cuando el cielo está despejado. Despejado, sí. Es otra visión. Eso, ¿no? Torre de 26 metros había allá atrás y aquí. En esta altura. Entonces, pero sí, de esta de acá sí se tiene un dato, ya que muchos cronistas, historiadores lo han mencionado mucho. Es una torre que se eleva en forma cilíndrica, ¿no? Ajá. Y son tres niveles en sí. Eso lo vamos a ver ahorita. El Cusco está creciendo más. 5 años atrás, por allá no habían viviendas. Ve esa loma o ese cerro que Sí, está allá, no ajá. habían viviendas. Está creciendo más y más. Bueno, no sé cómo llegaremos al 2040 o 50. 2050. De acá. Con lo que le dije, ¿no? Ah, sí es cierto. ¿No? Está. Si lo vemos desde la parte alta, como le mostré en el otro lado, luce como un mapa. Ajá. Si usted se da cuenta, las habitaciones o los espacios que están acá no concuerdan, no son simétricos. Bueno, son Sí. diferentes en algunos casos. Ajá. Y alrededor son círculos, vea, son 3 círculos en sí. Uno, el chiquito, que era como un reservorio de agua, según lo que cuentan los cronistas. Otro, eran como 3 niveles. Imagínese una torta. Sí. ¿no? Un pastel allá pastel le ahí decimos allá. con 3 niveles. Ajá. Algo similar era esto. Entonces, bueno, fue destruido en sí. Lo que sí se sabe es que en el centro funcionaba como un reservorio de agua, ¿no? Porque se han encontrado canales de agua. El agua venía de la montaña, era almacenado, depositado en este lugar, y esa agua era utilizado, tal vez quizás, para regar los cultivos. las terrazas que están al otro lado, y también quizás, por así decirlo, abastecer de agua a la ciudad del Cusco. El agua en ese tiempo era muy pura. Sí. Entonces son hipótesis nada más que se tiene. No, pues al caer mucha agua aquí, las precipitaciones se Tiene juntaban 990 mililitros por año. No, pues sí, Es demasiado. bastante, sí. Bueno, claro que aquí solamente tenemos 2 épocas: época de sequía y época de... Ejemplo, la cultura maya, la cultura azteca, también hicieron construcciones piramidales en este caso. Sí. Quizás con otro fin más ceremonial, pero en este caso fue algo diferente, con un fin antisísmico, ¿no? Para que resista todo esto. Para porque evitar los sismos, ellos sí. tuvieron un terremoto grande. Es una idea. Segundo terremoto que pasó en la ciudad del Cusco en el año de 1650, época colonial. Ya después de la llegada de los Exacto. españoles. Entonces muchas iglesias, viviendas coloniales se vinieron abajo. Bueno, pero no los muros inca. ¿Puede usted creer eso? Sí, porque ya tenían la base, la ya base. tenían esa idea. Y el último terremoto, aunque no lo crean, en el año de 1950. 1350, 1650, 1950. Siempre en 50. Cada 300 años, Cada entre 300. comillas, hay un terremoto en la ciudad de Cusco. Bueno, el próximo que dicen dice que va a ser el año 2250. Exactamente. Que nos falta mucho tiempo en sí. Pero bueno, Quizás ya no lo van a ver, arriba, como quien dice, afortunadamente. ¿no? Entonces, hay un ciclo en este caso. Ya. Hay un ciclo que se está cumpliendo, se ha cumplido en todo caso. Más de 10 años Ajá. era posible subir allá arriba. Hoy en día ya no. No, pues lo han estado Lo que pasa es desgastando, que, ¿no? sí, lo que pasa es que la gente al subir allá arriba tuvieron problemas. Cuidado, algunos tuvieron accidentes. Chin. Se rompieron, se doblaron el tobillo o algo así. Pues ya no dejan ingresar allá arriba. Ha de ser resbaloso entonces, ¿no? Por eso tuvieron problema. Es muy parecido a donde estuvimos ahorita, ¿no? Y creo que es parte de... Sacsayhuamán en sí
es todo esto lo que va a haber alrededor. Miren, la ciudad del Cusco está acá abajo y todo esto que estamos viendo es una zona intangible, restringida en sí. No se pueden construir viviendas, no se pueden hacer casas. Sí, Es más, sí. esta parte, toda esta parte que donde vamos a ir a ver lo que falta todavía, pertenece al gobierno en sí. La UNESCO, para ser exactos. Lo protege. Sí. Ya. Sí, está muy padre este. Esta, sobre esta roca, se hacían sacrificios. Aquí sí se hacían sacrificios. Sí. La roca en sí es roca madre, si se da cuenta, es parte Parte de la del piso. montaña. Ajá. ¿Ya? Lo curioso de esta roca es que en época de invierno la temperatura baja hasta 5 grados bajo cero. Ahora, si quiere comprobar eso, coloque la mano ahí. Está muy fría. Está congelada prácticamente. Y si comparamos con esta es menos. Esta es más fría. Ajá. ¿No? Entonces, esta roca en sí funcionaba como una especie de altar en la cual en ese tiempo se colocaba una llama negra sobre este lugar, sobre esta roca, y viva se le abría el pecho y se le sacaba el corazón. Los mayas hacían eso, pero con humanos. Con humanos. Acá hacían eso, pero con animales. Sacaban el corazón así bruscamente y solía ver que algunas veces el corazón seguía Todavía latiendo latiendo. y algunas veces muerto. Cuando salía el corazón latiendo, al sacarla, la siguiente época, la siguiente estación para ellos iba a ser muy buena, pero al salir muerto, como quien dice, la siguiente estación iba a ser muy mala. Como una especie para saber el futuro. Ya. Y curiosamente utilizaban una llama negra. Pero la pregunta es, ¿por qué una llama negra y no una llama blanca? Que sería lo más lógico, ¿no? Que una llama negra no tiene nada que ver. La llama negra era muy rara. ¿Me dejo entender? No había muchas. Blancas había, por lo que, pero negras era un poco raro. ¿Y ahora? Ahora hay también, pero son igual. O sea, no se Es pueden más ver, raro. es muy rara la llama negra. Entonces, una llama negra, si la tenían o nacía, la cuidaban como una especie de, no, algo especial prácticamente, especialmente para hacer este tipo de sacrificio. La roca en sí es roca madre y aquí hay una ventana. Curiosamente, en el día ingresa los rayos del sol hasta allá. Y en ese tiempo se dice que colocaba un disco de oro en este lugar. Y al utilizar el reflejo, todo esto era iluminado en sí. Ya. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Entonces, ese era el entero. Bueno, aparte, esta roca también servía como una especie de, por así decirlo, momificaciones, para hacer momificaciones en sí. Ya. Ellos momificaban a sus muertos, ya después les voy a estar contando eso, ¿no? Momificaban a sus muertos. Al ser frío, quizás eso le ayudaba, ¿no? Para que el cuerpo esté un poco más fresco, por así decirlo. Acá hay una especie de ventana en la cual, bueno, todavía no sabemos cómo estas personas han podido labrar este tipo de ventana o llegar hasta la esquina. Está bien difícil. Mire, por ejemplo, allá las esquinas. Con en esos algunos casos, ángulos. exacto. Ajá. ¿No? Entonces era muy perfecto. ¿No habría algo aquí empotrado, quizá? Lo que se tiene, o sea, para sacar todo eso, no. Lo que sí se sabe es que se colocaba una momia en este lugar y esa momia era el guardián de esta pequeña cueva, por así decirlo. Sí. ¿No? Entonces, pero sí, en realidad, bueno, empotrados tendría que ser algo pesado en todo caso, como una roca o tal vez u otra cosa. Bueno, no tenemos ningún dato ya que todo eso, No es. a la llegada de los españoles, se quitó prácticamente. Si en todo caso había algo, ¿no? Sí. Esa es la idea de este lugar. Por acá, entre comillas, quizás estaban los cuerpos regados o esperando ser modificados.
de 4 o 5 metros de altura. Bueno, no tenemos algo exacto en sí. Sí. Lo que pasa es que, aunque no crea, hasta la década del 70, ¿sí? La gente que tiene las viviendas allá sacaban las rocas de este lugar para hacer los cimientos de sus casas, Mm, ¿no? Esto no Ahora, estaba restringido. no. Vea, en las ventanas o nichos, como nosotros le llamamos, se colocaban momias en ese tiempo. Esas momias eran sacerdotes antiguos. Ujú. La creencia que tenía esta gente es que si colocaban una persona antigua momificada en este lugar, iban a recibir la energía y la sabiduría que estas personas tenían en sí. Imagínense, en todo este lugar momias, sentadas ahí, en posición, como quien dice, de esta forma, Ajá, sí. como una especie de haciendo yoga, como quien dice, ¿no? Ahora, esa creencia se dice que, por ejemplo, en época inca, estas personas vivían con sus momias, pero no todas, ojo, Ajá. quizás la cabeza del grupo, quizás el patriarca, por así decirlo, o quizás la persona más sabia, Ya. ¿ya? Esa creencia se tenía en época inca y actualmente en esta ciudad, en la ciudad del Cusco, en los Andes, todavía se mantiene. ¿En qué sentido? Mi padre tiene el cráneo de su abuela en la entrada principal de la casa. Ah, ¿Me entiendes? O sea, Ajá. en época inca tenían todo el cuerpo, pero hoy en día ya pues es algo más pequeño en sí, ¿no? Entonces, esa idea todavía se mantiene. Y los sacrificios que le he contado, también en algunos casos, en comunidades altoandinas, todavía lo siguen haciendo. ya. O sea, preservan todavía esa idea. Entonces, como le dije, ¿no? Acá quizás había momias y esta roca que está acá enfrente tenía la forma de un puma. Los cronistas mencionan eso, esta roca que está bueno, dentro de este Ajá. muro, tenía la forma de un puma. ¿Qué pasó? Llegaron los españoles, ellos hicieron la extirpación de idolatrías, una de ellas es esta, entonces destruyeron esa forma. Pero lo curioso que tiene esta roca es el 21 de junio. Si usted viene el 21 de junio, El solsticio de invierno de aquí. así es. Esta roca proyecta una sombra hacia esa pared, hacia la roca que está allá, Ajá. y esa sombra tiene la forma de un puma. Órale. Todavía se puede ver esa forma en sí, ¿no? Entonces quedó prácticamente como prueba esta roca. En cuanto sale el sol por por acá allá. atrás, Por allá. de por allá, Ujú. empieza a proyectarse Una sombra sombra. del otro lado y esa sombra tiene la forma de un Un puma. puma. Entonces a las 5:45 aproximadamente en la mañana sucede ese fenómeno. Sí, qué curioso. Interesante, ¿no? Demasiado. Esto es que el Inca era un poco sabio y no entraba así a la fuerza, ¿me entiende? Ya. Era algo más psicológico, por así decirlo. En el caso, digamos, yo quiero conquistar otro lugar, entonces yo tengo una hija. Voy y los convenzo. Exacto, uno. Dos, yo tengo mi sabiduría, mis técnicas, textiles, cerámica y todo lo demás. La otra cultura también tiene lo mismo y hacíamos una especie de intercambio. Ya. ¿Me entiendes? Ajá. Intercambio de sabidurías, ¿no? Entonces era una forma en la cual el Inca podía crecer, ¿no? Diciéndoles, no, vas a ser parte de esta cultura, vamos a hacer más cosas, vamos a construir ciudades y por ende vamos a crecer más. Ajá. Una idea, bueno, en todo caso la idea del Inca era también, pero otros cronistas mencionan que el Inca era muy, como le digo, no sanguinario, un poco más fuerte, ¿no? Al decirnos, si no te unes, te matamos. Vea, dos agujeros acá, ¿ya? Ajá. ¿Por qué cree usted que hicieron los dos agujeros ahí? Una pista.
Aquí abajo hay gradas. ¿Para poner alguna ofrenda? Está cerca y ¿Algún lo va a ver en todo lugar. No, pues ni idea. Ponían luces en este caso. ¿Luces? Claro, una especie de candelabros o póngale, digamos, la grasa de la llama con fuego, ¿no? Entonces, pero por eso para que no Para puedan ya, ver y no se puedan ya, caer, ¿no? ya, sí tiene Entonces lógica. todo tiene su sentido, tiene Sí, su lógica. Sí. Mira, esa Y no esta me la roca que está viendo, sabía. mire, es un, por así decirlo, una prueba. Está labrada, vea. Tiene partes planas, Sí, ¿no? cierto, sí. Y probablemente haya sido una especie de maqueta. O tal vez iba a ser una maqueta, ¿no? ¿De todo el valle? No de todo el valle, quizá ¿De esa parte nada de más? un lugar específico. O tal vez recién estaban formándola y después iban a formar o hacer ese modelo en sí, en escala en este caso. Otra cosa que tiene acá este lugar es este número 4. Después le voy a estar contando acerca de esto. 1, 2, 3, 4. ¿Lo ve? 4 Sí. ventanas Ujú. o cuatro nichos, como se está llamando. Entonces Pucapucará está construido sobre roca. Vea, roca madre. Sí. En este caso, esto es fácil, porque si usted construye algo sobre roca va a ser más estable, especialmente para los terremotos. Ajá. Por ejemplo, Machu Picchu está construido sobre un batolito, así se llama, ¿no? ¿Batolito? Batolito. Sí. Batolito quiere decir una roca gigante, imagínese, y Machu Picchu está construido una parte de esta roca. ¿Con qué fin? Con el fin de que sea amortiguador. ¿Para qué? Para los terremotos. ¿Recuerda las cuevas? Sí, la otra Ya, que fuimos. entonces, una de estas cuevas, uno de estos agujeros, túneles por así decirlos, es este de acá. Hasta la década del 70, inicios del 80, era posible ingresar a estos túneles. ¿Por qué? Porque tenían una continuación en sí. Y estos túneles son formaciones naturales que se han hecho hace millones de años atrás. Recuerde que estos lugares estaban bajo el mar. Ajá. Y el agua, por ende, por la erosión empezó a hacer estos túneles. Cuando uno ingresaba a estos lugares, básicamente o tranquilamente se podía perder, porque adentro es como un laberinto, Sí. ¿no? Entonces, tenemos muchas historias acerca de estos túneles. Una de ellas es que, por ejemplo, cuando llegó la cultura inca, al encontrar estos túneles por doquier, ellos empezaron a hacer una especie de buscadores o, como quien dice, indagaban por ahí adentro, ¿no? Y algunos cronistas mencionan que estos túneles eran utilizados para cruzar de un lugar a otro, imagínense, ¿no? De acá de Cusco hacia el norte. ¿Por qué? Porque tenemos muchas montañas, nuestra geografía es muy accidentada, entonces mediante estos túneles era un poco más rápido hacer el cruce de las montañas. Bueno, son teorías que se tienen porque primeramente hay que analizar una cosa, que dentro no hay mucho oxígeno, se pierde el oxígeno, entonces... ¿Y alguien últimamente se haya aventurado a buscar mire, las salidas esas? Ya, lo que pasa es que cuando llegó la colonia, al ver que los españoles buscaban oro y plata, los quechuas, o sea, de la cultura inca, empezaron a guardar tesoros dentro de estos lugares, ¿no? Otra cosa es que también cuando hubo una guerra entre los españoles y los quechuas, estos lugares eran utilizados como puntos estratégicos. ¿En qué sentido? Se metía un quechua, ¿no? Se escondía ahí adentro, entraba un español. Y allá le daban. ¿No? Hasta la década del 70, bueno, en la década del 70 le cuento una historia que pasó. Hubieron dos estudiantes de la universidad de acá de Cusco, Ajá. que al enterarse que en época inca, perdón, en época colonial, se habían escondido muchos tesoros, entonces ellos decidieron ingresar, no precisamente por este lugar, por otro agujero, otro túnel, pero sabían que si ingresaban iban a perderse, porque adentro es como una especie de laberinto. Así que estos señores, para no perderse, se amarraron una cuerda en la cintura y empezaron a caminar dentro. Ingresaron, ¿no? Y al lapso de un rato, la cuerda se cortó sola. Lógica, quizás una piedra filuda haya cortado la cuerda en cierto modo, ¿no?
En todo caso, siguieron con su camino. Uno de ellos, bueno, no se sabe exactamente cuánto tiempo haya pasado. Dentro no se ve el sol, no hay nada, no tenía ni siquiera idea de cuánto tiempo haya pasado. Pero sí, uno de ellos llegó hasta el Templo del Sol, que es el Coricancha, ¿no? En este caso, quizás haya sido 2 días, no se sabe exactamente, ¿no? Porque el hombre estaba perdido prácticamente. Llegó hasta el Coricancha. Y en ese tiempo, en el Coricancha, bueno, todavía existe, está la iglesia colonial. El párroco, el obispo de ese tiempo, escuchó bulla debajo de la catedral, debajo de esta iglesia. Ah, Chihuahua. Y él dijo, pues, o sea, ¿qué puede haber abajo si no hay nadie? Solamente hay catacumbas o túneles. Así que este señor empezó a hacer bulla, empezó a golpear las paredes con piedra. Y este señor, el obispo, quería indagar qué es lo que había, así que decidió bajar para ver qué es lo que había. Según él mismo cuenta, encontró un hombre sentado, con el rostro totalmente envejecido y con un choclo de oro, con una mazorca de oro. Ah, Chihuahua. Con elote de oro, por así decirlo, ¿no? Entregó el choclo y le contó por dónde había ingresado y murió. ¿No? Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? No se sabe. No se sabe exactamente, pero en el cálculo que se tiene quizás hayan sido unos 3 o 2 días, quizás, para cruzar. Porque mucho tiempo no haya podido ser, ¿no? ¿Y por qué envejeció? Porque tendría que morir comida, ¿se da cuenta? Entonces ella no tenía comida. Son historias que tenemos nosotros en cierto modo, bueno, esa es la pregunta. O quizás, entre comillas, este señor tenía barba, le creció la barba, no había comido, ser. Entonces lo vio así totalmente demacrado. Exacto.